Me toca vivir una época de mucho cambio. Hay en mis tiempos un teléfono me echo un 20 por ahí, y de pronto ya estoy en un tiempo donde aparecen unas cosas que le llaman celulares y hasta sirven para hablar por teléfono. ¿Qué pasa cuando esos cambios tan radicales se dan en algo menos tangible, pero sí sensible, por decir usar la palabra entre emociones y sentimientos, que se llama música? Vicente, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú también vives muchos cambios, pero dentro de la música ya son cambios muy diferentes, desde una obra pues, del siglo fulano de tal hasta una obra actual en donde pues, no se le llaman contemporáneo posiblemente o lo que tú quieras, pero si las ves las dos, hay una diferencia que es un mar tremendo. ¿Cómo vives eso? Lalo, un privilegio estar aquí en tu programa. Gracias. Un saludo a todos los televidentes. Un orgullo para mí. Bienaventurado yo de estar aquí. Sí, pues en efecto la música, como hemos estado comentando, es para mí definitivamente un auténtico proceso de comunicación. Y este proceso de comunicación nos lleva a tratar de entender que también hay una serie de contrastes en la música. Y estos contrastes da pie para que toda una miscelánea, un abanico de posibilidades musicales, que por suerte existen tantos términos para poderlas ubicar, tantas características, estudios que se hacen para conocer los diferentes estilos y también ponerle un nombre a la música para que entendamos que no toda la música es igual, que hay música que tiene cierto tipo de construcciones y procesos y que por eso lleva ese nombre para no confundir un género y estilo con el otro y poder entender cómo se desarrolla y de esta manera podernos comunicar. Un lenguaje totalmente diferente, no tan fácil de dominar, porque creemos que es muy fácil dominar la música, no tan fácil. ¿En qué radica la dificultad y por qué estoy diciendo esto? Pues bueno, entender la música, también platicábamos un poquito, que podríamos decir que hay dos aspectos sumamente interesantes. El primero de ellos es el instinto de recibir la música, de tratar de entenderla, de que llegue así a nosotros, que mueva nuestros sentimientos, que mueva nuestra alma, que nos haga llorar, que nos haga reír, que explote, que nos ponga la piel chinita, etc., ¿no? Ese instinto radica en un modelo de multiinterpretaciones de lo que escuchamos y que también van ligados a asociación. Asociamos la música con momentos que nos han sucedido y de esta manera nuestros sentimientos se mueven, se confunden, etcétera, se mezclan y ahí está. Y después está la otra que es un conocimiento musical mucho más técnico. Y esa parte técnica nos habla de cómo está la construcción de la música, cómo está hecha, cuál es el tema, cómo va haciendo las diferentes variaciones, cómo va modulando, las armonías, cómo se están desarrollando, los ritmos, o sea, en pocas palabras, cómo técnicamente está hecha esa música. Y entonces se convierte en una parte mucho más cerebral, tal vez hasta poco instintiva. Y de esta manera podríamos decir, claro, se puede subdividir más, pero podemos decir que están estas dos vertientes del entendimiento musical. Okay. Como diría alguna persona, ¿qué dijo? Un ejemplo de todo esto, unas variaciones, un ejemplo de lo que acabas de decir, que lo podamos entender fácilmente. Bueno, te digo, por ejemplo, hay obras sinfónicas, hay obras de los grandes, les digo grandes compositores porque así los conocen, pero grandes compositores es José Alfredo Jiménez, claro. Sabina, el que quieras, ¿no? Claro. En el caso de los grandes compositores que tienen un tema que desarrollan en una serie de variaciones, que hacen, después de ese tema, de haberlo desarrollado, hacen unas modulaciones a una serie de tonalidades alternas. Un ejemplo de alguna obra así. ¿Eso central es lo que llaman motivo? Sí, el motivo de una obra, de una sinfonía, por ejemplo, y se desarrolla
después hay un proceso de modulación, se sigue desarrollando, regresan al tema, vuelven a hacer otra modulación y van alargando y desarrollando. Pero a mí, por ejemplo, a mí en lo amplio. particular, me gustan mucho las repetitivas, no sé por qué, pero estoy oyendo el canon de Pachelbel, estoy oyendo el huapango, estoy oyendo N, donde es todo el tiempo igual, pero van ingresando Claro, instrumentos, y cada vez me van llenando más, y de pronto rompe la pieza, incluso a veces de una manera pues, como si llegara la luz. Ajá. Pues, ¿qué pasa ahí? O sea, no sé, dámelo eso en ejemplo que entienda lo que me estás diciendo, en el gusto muy particular de por qué me conmueve una pieza de esa manera, me hace contemplar la vida. Claro, es que hay que tener en cuenta que es eso que está, por ejemplo, en el canon, en el huapango de Moncayo, en diferentes obras, en el bolero de Ravel, puede ser cualquiera de ellas, en todas ellas hay una construcción y hay un orden. Y este orden nosotros instintivamente lo vamos palpando, vamos sintiendo cómo se está desarrollando este orden, posiblemente como lo sentimos instintivo, pero tiene un orden y que al mismo tiempo nos va guiando para que nuestra mente explote de esa manera y sienta la grandeza de la grandeza de la música. Hace un bien concreto para mí. Llevas la obra como estás diciendo y pronto me hacen tarararán, tarán, tarán. Ya me rompió todo esto, pero no me lo rompió, más bien como que me transportó a otra dimensión. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí está esa variable. O sea, el motivo cambió completamente. Hay un motivo, lo desarrollas, vas dando pie hasta que lo exprimes al máximo y de repente traes otro tipo de contraste que entra dentro de la obra. ¿Por qué? Porque no es algo totalmente fuera de, sino al contrario, es parte de la construcción y de repente ves que parece que es una especie como de caos de todo, pero que conforman un todo. Y de esta manera sientes esa posibilidad de orden, ¿no? No todo, aparte no todo es tan sublime, de repente hay cosas que se caen, de repente hay cosas que suben, de repente hay cosas que entran en el modelo abstracto, pero de repente se conjunta con todo y dices, esto es realmente un acontecimiento lo que acaba de pasar musicalmente. Y eso es lo que me está explicando perfectamente para mí. También para mí de pronto digo, bueno, hay lo que llaman ustedes contemporáneo y ya no encaja con mi modelo. Sí, el arte contemporáneo y la música contemporánea hay que entenderla que tiene un juego sumamente interesante porque primero es una experimentación sonora y esta experimentación sonora va también en busca de romper esos cánones que nuestra mente resuelve musicalmente. Hay que entender que antiguamente cuando los radios no eran digitales, de repente ibas escuchando una canción y de repente la canción ya se iba a acabar y pasabas por debajo de un puente y se iba. Se acabó. Pero tu mente la resolvió y llevó al tan-tan automáticamente. Entonces hay una serie de cánones, de cadencias que nuestra mente tiene y que resuelve automáticamente y que nos guía. Por eso al escuchar una música tonal, por decirlo así, nuestra mente hasta se adelanta, hace un pronóstico y dice, de seguro va a seguir esto y esto, qué bonito, y se completa. A veces la música contemporánea lo que hace es romper con ese canon para experimentar otro tipo de ruidos con otros instrumentos electrónicos. Pero no están pensando en mí. Yo no soy nadie para el que... No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque este rompimiento es también para crear un tipo de música que decíamos hace rato que platicábamos, una música que parece que tiene un instante y que a lo mejor es para escuchar una vez como experimentación sonora y que se deshace en nuestra mente y ya no queda nada, no hay manera de silbarla ni de traerla en el celular. ¿Por qué? Porque tiene una concepción efímera. Beethoven no es efímero, Vivaldi no es efímero con sus 4 estaciones porque siguen sonando después de 200 años. Pero la música contemporánea es efímera porque tiene un instante, podemos decir que la única vez cuando se escucha es casi en su estreno y después desaparece para seguir creando más. Y esa es su construcción. No ser aurática, no tener esa luz a un lado de que
no puede desaparecer del mundo. ¿Por qué? Porque es algo que rompió todos los esquemas y que parece que no. Los seres humanos somos tan fetichistas y tan auráticos que creemos que el David de Miguel Ángel nadie lo puede hacer más que Miguel Ángel. Y entonces todos los seres, los millones y millones de seres humanos que han nacido y ya están, no sirven para nada porque Miguel Ángel ya lo hizo. Entonces, esa idea aurática del arte, que es normal en la historia del arte, se formuló, pero también anuló todo lo demás. Entonces, la búsqueda del arte contemporáneo, la pintura, la escultura, el teatro contemporáneo, la música contemporánea, es buscar también que el instante tiene un valor tan sublime como el pasado y lo eterno. Por lo tanto, el instante lo vives y en ese momento que se quiebra el instante y desaparece, viene otro instante y nuestra vida está llena de instantes. Es lo que se conoce como el síndrome del next. Next, lo que sigue y lo que sigue. Estás viviendo en América y por lo que sea, eso sí es historia personal, te vas a Europa. ¿Son dos mundos diferentes o es el mismo? Es el mismo, nada más que tenemos la tendencia de que es la vieja Europa y América con Estados Unidos. Se cree que América, principalmente la idiosincrasia de Estados Unidos es uso y reuso, next, rápido, una especie de vorágine, de vórtice, y que la vieja Europa es esa vieja Europa, el Renacimiento, el Barroco, pero realmente por todos lados del mundo está una tendencia a un modelo podemos llamarlo de esta manera. Hay geopolítica, hay geoarte, etcétera, geoderechos humanos. Trae una idea muy universal de que estamos viviendo en una especie de vórtice y a una velocidad increíble. Pero tomando un poco el ejemplo de tu vida, ¿no hubieras vivido igual un examen para entrar a la facultad de música en América que lo que sí viviste en Europa? Es que son dos construcciones totalmente diferentes, porque los conservatorios no todos tienen el modelo de la vieja Europa. El Conservatorio de México tiene un modelo más enfocado, yo lo siento, porque es maravilloso, hacia también la música mexicana, el nacionalismo mexicano, etc. Entonces hay idiosincrasias muy diferentes en todos los países, donde se busca la posible formación que sea pertinente a cada país. Pero el estrés que viviste para hacer un examen allá no hubiera sido el estrés que hubieras vivido acá. Lo más seguro es que no. ¿Y por qué? Te digo, por la estructura de la concepción. Pero físicamente, ¿qué estaba pasando? O sea, ya tienes que tocar ante 10 sinodales. ¿Por qué estás nervioso? Pues porque no hay una costumbre. No hay una costumbre de esta manera. A lo mejor la manera de examinar en México es a través de un sinodal, de un concierto, de un recital o de 3 sinodales, a tener un bagaje de 10 sinodales, por decirlo de alguna manera, y que exista esta especie como de presión. ¿Por qué? Porque es el pasado que nos trae. A mí me llamaba mucho la atención cuando me dijo un amigo que su título en Estados Unidos le había llegado por correo. Su título de doctor. Que no fue a la ceremonia, no hubo ceremonia. Se le llegó aquí no, aquí tendría que ser una ceremonia, imagínate, y todos vestidos con toga, y etcétera, ¿no? O sea, son construcciones, a veces costumbres totalmente diferentes, pero alguna puede presionar mucho más que otra. ¿Por qué te quitaba el sueño? Sí, claro. Un examen en un conservatorio en Europa, aquí, no es que sea menos aquí, sino te digo que el modelo y la manera de ser cambia, pero en sí la función es la misma. Pero normalmente en una sala, digamos, respetable de cierto nivel, no van a abuchar ni a una orquesta ni a un director. ¿Por qué en Europa sí puede pasar eso? Yo creo, ante todo, porque hay un uso mucho más de la música sinfónica y auditorios y conciertos en Europa. Ahorita se ha ya
pues un poquito homologado en el mundo, en el mundo. Pero en Europa muchas ciudades tienen orquestas sinfónicas. No los hace mejores, es una costumbre. En México no todas las ciudades tienen orquestas sinfónicas, ¿sí? Pero tienen otro tipo de música, otro tipo de festivales y otro tipo de manera de convertir su idiosincrasia en una, pues si quieres, en una festividad o en una costumbre, ¿no? Pero Europa sí tiene orquestas sinfónicas por doquier. Yo creo que México, todo México, podría tener orquestas sinfónicas. Entonces, San Juan del Río debería tener una orquesta sinfónica, ¿no? San Joaquín debería tener una orquesta sinfónica, posiblemente tenga una banda municipal. Y Oaxaca tiene bandas por todos lados y orquestas. Es una ciudad llena de músicos, jazzistas y de todo tipo, que es maravilloso lo que se está haciendo en Oaxaca, Jalapa, en Veracruz. Entonces yo creo que sí hay una homologación de que la música se haga por doquier y vaya cuajando esa idiosincrasia. Pero también en tu experiencia vives, sientes, padeces en no tener con qué comer. Eso no te hubiera pasado en América. Pues quién sabe. Yo digo que no, porque allá tienes una prohibición, te vas a dedicar a esto, este compromiso, y si te ven tocando el violín en el metro, vamos por fuera del país, no, ni siquiera. Sí, bueno, mi experiencia en Europa me tocó una Europa un poquito más estricta. Sí, no había manera de ponerse a trabajar si no había un permiso, por supuesto, como músico. Y sí, era mucho más Y te tocan íntima. 2 devaluaciones de México. ¿Cómo subsististe? No sé cuánto tiempo fue, ¿como 1 o 2 años? Sí, como cerca de 3 años. ¿Y no comías o qué? ¿Cómo lo hacías? En el cual, bueno, había que limitarse un poco porque las devaluaciones del peso en México no daban para que la beca o el apoyo de los padres llegara tan amplio a un joven que estaba estudiando allá, pero que pues tenía que resolver de alguna manera su asunto, ¿no? Ok, nada más por cuestión de tiempo. Te regresas con toda esa historia ya a Querétaro otra vez acá. Ajá. Y te tocan algunos puestos que pues dependen de ti muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser coordinador, director, todas esas experiencias que has tenido, digamos, en puestos en donde mucho de la música depende de ti. ¿Cómo los vives y cómo los adaptas a la idiosincrasia nuestra, pero también para ayudar a crecer lo que estás dirigiendo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, cuando yo regreso de Europa, yo definitivamente me doy cuenta, y me lo hacen saber, por supuesto, las autoridades y maestros universitarios, que había mucho que hacer. Y lo primero que había que hacer era cómo podemos crear carreras profesionales dentro de la universidad, a nivel licenciatura, maestría, doctorado, etcétera. No había. Porque no había. No había. Eran como cursos libres, pero no había una licenciatura. Yo quiero aprender a tocar piano y punto. Exacto, ibas y tomabas cursos libres, como los hay por todos lados, tomar cursos libres de guitarra, de canto, con muy buen nivel, pero eran cursos libres, no tenían el sustento de una carrera profesional. Entonces nos pusimos a trabajar, algunos maestros, recuerdo con mucho cariño al maestro Luis Olvera, a Yeyo Olvero, por supuesto, a Aurelio Olvera, a toda la familia Olvera, grandes músicos, todos ellos. Nos ponemos a trabajar con otros maestros y empezamos a formar el plan de estudios de la licenciatura en música. No fue una cosa fácil, ¿por qué? Porque era poder hacer entender a un consejo universitario y, por supuesto, a una ciudad como Querétaro, un estado Querétaro, que era pertinente crear músicos profesionales que sacaran los títulos iguales a todos los títulos universitarios, a psicología, medicina, etcétera, ¿sí? ¿En qué se basaba esa pertinencia? Esa pertinencia era que la música tenía un valor importantísimo dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Que la música traía como consecuencia un resultado de que quien estudiara música, principalmente si eran niños, el efecto psicomotor era totalmente diferente, la alta concentración, el juego de neuronas era importantísimo y se lograba a través de
el estudio de un instrumento musical, de la apreciación musical, y que por lo tanto Querétaro, así como el mundo, necesita música para todo, para todo. Y si te das cuenta, todas las acciones que haces tú, que hace aquí nuestro compañero, que hago yo y que hace el público, todas están relacionadas con la música, desde el gym, desde un evento, un bautizo, un velorio, lo que sea, en todo tiene que ver en todas nuestras acciones tiene que ver la música. ¿Cómo te permea todo eso cuando eres coordinador de Radio Universidad? ¿Cómo vas a introyectar un poco esas ideas cuando las nuestras no han sido por ese camino? Sí, bueno, mi experiencia en Radio Universidad, cuando estuve ahí de director, que agradezco mucho a todos los que nos apoyaron, fue justamente también esa parte. Digo, una radio cultural tiene una función sumamente alterna a una radio de las llamadas comerciales. Claro. Entonces, esta posibilidad de utilizar y poner música de géneros tan diversos que no salen en las otras estaciones de radio, nos dio pie a incrementar un público que se interesó en todas esas variables musicales que ya existían, pero que a lo mejor no había manera de entrar en contacto, o a lo mejor no las conocían del todo, y a través de Radio Universidad las empezaron a captar. Bueno, tu historia empezó en un lugar que aparentemente no tenía nada que ver con la música. Estamos hablando de unas plantaciones con cañas de azúcar en Veracruz, lo que tú quieras. ¿Cómo es que se dio en ti desde tan pequeño la música en un lugar tan apartado? Sí, bueno, un servidor nació en Martínez de la Torre, Veracruz, y justamente nació cuando se creó un ingenio azucarero. Entonces estaba el ingenio, pasabas una callecita y luego empezaban las casas que se habían construido para los hijos, para las familias de los trabajadores del ingenio. Y entonces, pues sí, muy alejado de cualquier modelo de civilización. Pero ahí mi madre fue la base. Mi madre fue una estupenda pianista. Tuvo la oportunidad de tomar clases con Manuel M. Ponce y con Arnulfo Miramontes. Y entonces en la casa siempre había piano y había Chopin y Cricri sonando en el piano. Entonces mi madre casi la mayoría de las tardes nos interpretaba algo de música, y entonces pues esa música permeó inmediatamente en toda la familia. ¿Y por qué, como dicen por ahí entre comillas, no fuiste alguien de provecho? ¿Por qué te metiste a la música? Seguramente te dijeron, no vas a hacer algo que valga la pena. ¿Cómo lograste hacer de lado todo eso y tener éxito verdaderamente en tu vida con la música? Bueno, siempre tuve muy claro que yo quería pues tener muy cerca la música. A lo mejor no dedicarme de todo porque no veía yo por dónde, pero tuve la oportunidad de que mi padre me apoyara, de que la familia me apoyara, y entonces pues me dio la oportunidad primeramente de empezar aquí en Bellas Artes cuando eran cursos libres, y después de poderme ir a Europa a una formación ya profesional, que ya en esa parte ya sí la tenía yo muy clara, como estudio profesional, pertinente, y que había, por supuesto, muchísimas cosas que hacer, y que todavía hay muchas cosas que hacer. ¿Qué tiempo por de México tu día musicalmente le dedicabas a la música? ¿Mande? ¿Qué tiempo le dedicabas de tu día a la música? Uy, pues casi podríamos decir las 24 horas. Casi todo el día, la noche, etcétera. La música siempre... cuando te das cuenta de ello, ves que también se trata de mucha práctica. Entonces hay horas y horas de práctica, horas de razonamiento. ¿Y el costo de oportunidad de eso? O sea, ¿qué cosas perdiste por haber hecho todo eso? Bueno, obviamente cuando estás tan metido en eso, y a veces también hay una especie como de necedad, vas haciendo de lado pues reuniones familiares, amigos, muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para clavarte exclusivamente en la condición de la música. Mil gracias por todo lo que has hecho, de veras, para todos nosotros también y para ti. Y finalmente, pues lo que podemos decir es que si uno es realmente lo que quiere ser, la vida va a ser diferente. Pero lo que sí estamos muy, muy seguros, sería un gran error la vida sin música. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos.
vida.